Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende del horario que nos estén viendo. Un saludo muy grande desde acá de Argentina, de Buenos Aires. Estamos haciendo un capítulo más del proyecto del Grupo Ánima, de rescate de la memoria y sobre todo de profundizar en esa memoria que está tan tapada y tan extirpada, digamos, que es la memoria de toda la República desde 1902 hasta 1959, digamos, que de alguna forma se nos ha ocultado, se nos ha escapado, se nos ha ido, la han eh, le han extirpado pedazos y que yo creo que es un deber y una necesidad reconstruir esa historia, no para construir un solo relato, sino para empezar a pensar, digamos, qué fuimos y qué podemos ser en el presente y en el futuro. Hoy me complace enormemente presentar a la Michelle Aguiló, en primera un amigo, como mismo decía de Mario, son amigos que hemos compartido mucho, que hemos compartido riesgos, conversaciones, cosas maravillosas, cosas complicadas dentro de Cuba y que nada, que además de ser un amigo, es un tremendo investigador, un historiador, un jurista y un creador también, todo un artista que además ha debutado en estos últimos años produciendo podcasts y justamente de ese gran proyecto, digamos, de laboratorio de podcast queremos hablar hoy. Así que bueno, bienvenido a la Michelle y un abrazo grande, hermano. Bueno, gracias, un abrazo para ti. Gracias por la presentación, gracias por invitarme. Y bueno, sí, todo lo que dijiste es cierto. Bueno, quería Sobre todo la parte comenzar, de ¿no? grande, ¿no? Sí, sí, dime. Preguntándote, primero, ¿cómo te surgió la idea en general, ¿no? Del podcast, de este formato, de esta, digamos, nueva, se toca, digamos, sus puntos en común con la radio, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, nada, que en general me interesa mucho conocer cómo fuiste llegando ahí, ¿no? Sí, bueno, está muy relacionado con los inicios también de lo que fue ese proyecto, lo que ha sido el proyecto del Grupo Ánimo, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre el tema, casualmente, yo había empezado a descubrir el podcasting, ¿no? Los podcasts, y estaba enamorado del formato bueno, son los inicios de la Internet en Cuba también, de la Internet por datos, etcétera. Primera vez que teníamos acceso a esas cosas prácticamente, y llegamos con bastante atraso, pero bueno. Eh, pero eso, el formato me tenía enamorado y yo me daba cuenta de que podía estar consumiendo conocimiento, información o diversión en cualquier momento del día en el que estaba haciendo alguna tarea mecánica, aburrida o que no requería el 100% de la atención, ¿no? Que son muchos momentos en el día. Y eso que yo no necesitaba trasladarme de un lugar a otro a largas distancias. Las personas que tienen que hacer eso más todavía, tienen que tomar un transporte público, algo por el estilo. Y me daba cuenta de que se había convertido el podcasting, quizá no en la forma más popular, pero en una forma muy útil de consumir conocimiento o entretenimiento. Sobre todo cuando no puedes, lo que no puedes distraer es la vista, ¿no? Porque tienes que hacer algo Claro. que requiere tu atención, al menos en ese sentido. Y me di cuenta de que era una posibilidad comunicativa útil y en el caso de Cuba todavía, bueno, escasamente explotada y mucho menos en el caso de esos temas que queríamos tratar en Ánima, porque en Ánima nos proponíamos abordar tanto, hasta cierto punto también algo de la actualidad, pero sobre todo el pasado, la memoria de la cultura y de la nación cubana, de la historia de Cuba, pero desde una perspectiva en la cual rescatáramos aquellas cuestiones que se habían vuelto excepcionales, no porque fueran especialmente valiosas o no, sino porque habían sido exceptuadas de alguna forma, ¿no? O habían sido olvidadas, habían sido, de ahí el lema ese de Ánima, ¿no? De la excepción a la memoria. Y entonces era Efectivamente. como rescatar aquello que en realidad estaba en nosotros, pero lo habíamos olvidado. Era como una especie de conocimiento sembrado, porque muchos de los valores que compartimos
los que pensamos como tú y como yo y que pensamos en un futuro para Cuba muy distinto al presente que tiene ahora, muchos de esos valores fueron construidos desde hace décadas y décadas y prácticamente siglos, pero hemos olvidado el origen de eso. Y a veces entonces nos confundimos y creemos que el origen está fuera de Cuba, pero no, no, no. Es que en Cuba tenemos esa raíz también. Y de lo que se trataba era de descubrir esa raíz de nuestros valores que compartimos y que nos quieren y que nos guían a pensar en una Cuba diferente, en una Cuba mejor, más incluyente y más inclusiva. Si pudiéramos diferenciar los dos términos, ¿no? Totalmente Y de así fue acuerdo. como, sí, y así fue como Sí. surgió la simbiosis entre lo que queríamos hacer en Anima y esa posibilidad expresiva que daba el podcasting, ¿no? Porque yo, por supuesto, mi formación es como historiador y además también, bueno, como decías tú, también me involucré en el tema jurídico del estudio del derecho y bueno, terminé de formarme también como jurista. Y esa conjunción de historia y derecho aplicado al estudio de la historia de Cuba y el proyecto de Anima y el podcasting dio como resultado que mi manera de insertarme en Anima fuera a través de ese podcast tan doloroso para mí que es Cuba Constituyente. Oh, disculpa, pero se me acaba de ir la electricidad, así que voy a salir al exterior para seguir Dale, hablando. dale, Por seguimos suerte hablando. no se me va la Sí, conexión. no te preocupes. Déjame que Bueno, encuentro la puerta, porque ahora estoy es perdido. parte de la realidad. Yo quería comentar, aprovechando ahora que vas preparando ahí, si puedes encontrar un lugar con luz. A Difícil, mí porque me aquí está súper parece, nublado y lloviendo. Pero no te bueno, dime, preocupes, buscamos aquí eso. estoy. A mí me parece, o sea, primero muy interesante cómo todas esas ramas confluyeron, ¿no? Confluyen y están produciendo, y de hecho estamos hablando no de algo que está completamente en el pasado, sino algo que está en ebullición, digamos, en creación ahora mismo, y vamos a hablar de eso ahora en un momento. Eso me interesa mucho, ¿no? Cómo confluyó, y lo acabas de comentar. También lo que hablabas de cómo esas raíces, digamos, de un pensamiento más diverso, un pensamiento republicano, si se puede decir, o liberal en el sentido más amplio, No, puedes decir tranquilamente democrático. liberal, democrático, republicano, puedes decir Exacto. tranquilamente. Básicamente, tiene muchas raíces, tiene raíces del pensamiento de José Martí, de Luz y Caballero, no sé, de Félix Varela, por acá. Del siglo XIX cubano, van creciendo esos árboles, digamos. Y lamentablemente nos agarraron una parte de eso, nos lo torcieron y nos lo contaron de una forma y nos crearon todo un relato que es una ficción lamentable, ¿no? Para todo el que se la cree, porque la verdad que ya es increíble a estas alturas, pero bueno, siempre... Y eso, yo creo que sigue configurando de alguna manera, o sea, todo eso que han producido, digamos, desde un poder omnímodo, desde un totalitarismo implantado, digamos, sigue configurando el presente y sigue pesando en los futuros posibles. Y yo creo que siempre repensar eso, abrir canales, volver a la historia, reconstruir pedazos, no es simplemente un preciosismo de que mira, qué detallito de fulanito. No, no, Vale. eso te configura el presente y el futuro. Eso te tira y te hace producir, te hace crear hacia el futuro con otras posibilidades. Yo lo pienso así desde la propia música. Si uno, cuando uno viene escuchando un tipo de compositor, un tipo de música, más o menos va produciendo eso o va imitando eso. Pero cuando empiezas, escuchas una cosa completamente contrastante y te parece interesante y la logras entender, entonces te empiezas a apropiar de eso y van dialogando esos mundos. Yo creo que eso es muy importante para el presente y para el futuro. Y me llama la atención una cosa que mencionaba rápidamente, la cuestión del Internet, que fue más o menos en 2018, rectifícame cualquier cosa, que empezó el Sí, acceso a algo los así. datos. Las vías que tú has buscado para facilitarle el acceso, a mí me parece, o sea, tú y muchas otras plataformas, ¿no? No quiero acortarlo, pero para hacerlo más accesible a las personas dentro de Cuba, que el consumo de Internet es muy caro todavía hoy, que depende básicamente del exilio,
porque con un salario cubano no se puede mantener una cuota de internet normal, decente, digamos. ¿Cuáles son las cosas, las herramientas que tú has utilizado y que utilizan muchos proyectos de podcast para que las personas puedan escucharlo de una forma, digamos, más barata? Sí, bueno, lo primero que tienes que hacer es no ser demasiado ambicioso en la producción. En primer lugar, porque no es práctico. En segundo lugar, porque es más poético hacerlo de la otra manera, ¿no? Ese podcast casero en el que tú tienes que meter la cabeza dentro de un armario para que no se escuche el eco y leer ahí metido, con la cabeza metida dentro del escaparate. Pues esto tiene su gracia, ¿no? Y por otro lado, hay plataformas, bueno, yo uso Anchor, que es una plataforma muy práctica. La gente, hay quien la valora más, la valora menos, pero como yo no tengo interés en monetizar ni nada por el estilo, ni hacer un uso comercial del podcasting, lo mío es divulgar conocimiento, pues a mí me viene muy bien utilizar Anchor. Y tratar de producir los audios con una calidad sonora aceptable, por lo menos que sea discernible, comprensible, ya no solo a partir de la dicción, sino de la calidad del audio como tal, pero también cuidar mucho el tamaño del audio, ¿no? Que no sea más de 1 mega por minuto, como que es lo que se recomienda, ¿no? Para que sea aceptable y permitir el acceso. La ventaja que tiene el podcasting es que si tienes interés puedes ir a utilizar conexiones más baratas como una Wi-Fi o Wi-Fi o etcétera, y descargas tu archivo y lo tienes en tu teléfono hasta que lo escuches en tu aplicación de podcasting o en la forma en que utilices para descargar. Y realmente es un mecanismo muy práctico, y yo supongo que si más gente no utiliza el podcasting no es porque no consume ese formato, no es porque no tenga interés, sino supongo que es porque no lo ha descubierto, porque es extraordinariamente práctico y es muy agradable cuando vas a hacer un viaje, cuando tienes que hacer la limpieza en la casa, cualquier cosa que tengas que hacer, y poder estar consumiendo. Puedes escuchar música, pero también a veces la música ya llega un momento en que prefieres otra cosa, y creo que en ese sentido trabajar este tipo de temas, ¿no? Y ofrecerlos en ese formato donde son muy escasos, pues podía tener una utilidad. Además, una utilidad que no envejece, porque queda ahí, y si no lo escucha tu vecino ahora, lo escucha el que vive a 1000 kilómetros de ti dentro de 5 años, porque lo descubre y lo escucha y le fascina, como mismo me ha pasado a mí con libros de autores olvidados que de momento descubro en una biblioteca y los leo hoy en día como si fueran escritos ayer, porque hay cosas que suenan como ese es el tipo de autores que estamos tratando de rescatar, pues creo que eso le da un valor evergreen, como dicen, creo que es el término que utilizan, ¿no? Sí. Imperecedero, ¿no? Al trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, de eso se trata. Dime. Bueno, no, lo que decías anteriormente acerca del problema de los valores, ¿no? Es que hay que tener en cuenta una cosa. Inevitablemente, el conocimiento de, por ejemplo, la historia, en un casi 90% para la mayoría de las personas, digamos, bueno, los porcientos estos son totalmente ficticios, ¿no? Pero bueno, para ilustrar. Simbólico. En el 90% de las personas, el 90% de su conocimiento histórico lo toman de la escuela. ¿Y quién controla la escuela? ¿Quién controla ese conocimiento? ¿Quién controla el programa de estudio? ¿Y quién hace la curaduría de ese programa de estudio, ¿no? Es algo que está hecho de manera muy interesada y muy calculada, y hasta cierto punto efectiva, por más que todos los que pasamos por ese modelo educativo pensáramos que la historia era lo que llamábamos aquí un tabaco, una cosa aburrida, una cosa... Sí, lo es con toda intención. Claro. Con toda intención, porque de lo que se trata es de, número uno, provocar el menor interés posible en la historia, despertar la menor curiosidad posible por la historia, convertirla en una materia espantosamente aburrida y tonta que nadie quiere estudiar. Y número dos, de todas formas sigue siendo efectivo, porque tú percibes, yo encuentro muchas veces en personas jóvenes, viejas, de cualquier edad, opiniones que a la legua son opiniones que están formadas sobre la base de un adoctrinamiento, aunque sean personas con las ideas políticas más diversas, personas con ideas políticas de cualquier tipo, pero que te expresan una opinión, como por ejemplo que, no sé, un ejemplo que te pongo,
muchos están convencidos de que absolutamente todos los gobiernos anteriores a 1959 hacían lo que les dictaba el embajador de los Estados Unidos todo el tiempo, lo cual es un mito, porque, a ver, es física, es imposible en la realidad que eso ocurra, por muy... Es que ni las colonias hacían todo lo que su metrópoli les mandaba, pero bueno, están convencidos completamente de eso, y que todo lo que ocurría en Cuba era etcétera, 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 y así. Y la realidad es que no concuerda con la realidad, es una especie de cuento de hadas a la inversa, ¿no? Un cuento de, no sé, de Gremlins o algo así. Pero se lo creen y lo asumen como si fuera la realidad, a pesar de que están en contra del resto del discurso, a pesar de que políticamente están posicionados en contra del gobierno, pero entonces, de todas formas, conservan esos prejuicios que le han sido inculcados desde que son niños, porque es inevitable. El adoctrinamiento empieza en el círculo infantil. En el círculo infantil ya yo vi un expediente de círculo infantil en el que una de las orientaciones para la educadora era que tenía que enseñarle las personalidades de Fidel y Martí y enseñarles a amar. Y era un expediente no de reciente, después del fallecimiento de Fidel Castro. Es un expediente elaborado, impreso y publicado en época en que Fidel Castro todavía gobernaba. Así que empieza en el círculo infantil, muy temprano, y por todas las vías, no solo la escuela. En todas las asignaturas se hace, en todos los medios de comunicación, y es muy difícil romper ese cerco. Y esto es un intento muy modesto, pero necesario también para romper ese cerco. Y para abrir, yo creo que para abrir unas ventanas donde respire otra cosa, ¿no? Donde la persona pueda formarse de otra manera. Yo creo, y ahora voy a compartir las imágenes de los dos podcasts que ya has venido produciendo y después vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora actualmente. Sí, claro. Pero sobre todo me interesa mucho, o sea, el enfoque, por ejemplo, de Cuba Constituyente, que es rescatar todo un proceso que el plan, digamos, que ojalá podamos seguirlo haciendo, es llegar hasta la Constitución del 40, e incluso, quién sabe, de este desafío, llegar al bodrio del 76, a esa copia de la Constitución checa del 76 que ahí sí no hubo debate ninguno, pero sería bueno como contraste, ¿no? O bueno, ¿qué tipo de debate puede uno imaginarse? Haríamos algo medio, no sé, medio marciano. Pero a mí me interesa, por ejemplo, el enfoque de Cuba Constituyente, como el hacer zoom en un proceso de donde estaban haciendo la República, y también cómo tú compartiste en distintas plataformas, por ejemplo, en una página de Telegram, imágenes de archivo, muchas cosas que complementaban, digamos, el proceso, ¿no? de investigación y la propia escucha. Y por otro lado, el otro podcast, que es Palabra del Tiempo, que tiene como centro la figura de Rafael Almanza, que es una figura actual, un pensador y un escritor y un, digamos, ciudadano modelo, por lo menos así lo entiendo yo, comprometido con su tiempo, y que justamente ese compromiso lo hace reconstruir también esa historia, o sea, que va a la historia, va al presente, y hay un diálogo entre tú y él muy creativo, que de momento aborda cuestiones internacionales, desde un filtro nacional, cuestiones del pasado, y todo eso va emergiendo. Yo creo que, por supuesto, que salvando las distancias históricas de Cuba Constituyente y de Rafael Almanza, son dos objetos del podcast muy distintos, pero que se tocan justamente en esta intención de abrir la ventana a otro tipo de pensamiento, de relato, de pensar Cuba, de proponer otra Cuba. Voy a compartir las imágenes y que me comentes un poco de estos dos proyectos. Sí, mira, Cuba Constituyente para mí es ya un proyecto de vida, ¿no? Es decir, yo eso de que lo voy a... He tenido lamentablemente que tenerlo en pausa durante mucho tiempo, mucho más del que yo quisiera, pero es algo que inevitablemente yo voy a seguir trabajando porque para mí es un proyecto de vida. Es por varias razones. En primer lugar, por supuesto, mira, tú mencionabas ahorita, olvidándolo del primer lugar, ya no voy a hacer una lista. Tú mencionabas ahorita Varela, Martí, etcétera, como pensadores que, bueno, tenían una fuente liberal, democrática, republicana,
que eran creadores y comunicadores de valores nacionales, etcétera. Bueno, es que sí, esos son los personajes de primera línea, pero hay que ocuparse también de los de segunda línea, porque son los que te dan la idea de que esos personajes de primera línea no eran excepciones, es decir, no eran un tipo loco que nació en un lugar abandonado en el que había un desierto y él hizo algo maravilloso solito. No, 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 no. Tenemos que ver eso, y donde mejor, tenemos que ver que que son valores colectivos, son valores compartidos por un sector importante de la sociedad de aquel momento, y esperemos que de la sociedad futura en Cuba, que podamos rescatar eso y fortalecerlo. Y bueno, ojalá que también ahora hubiera cada vez más gente que compartiera esos valores, ¿no? Pero la mejor manera de descubrir y entender esa difusión de esos valores y esa generalidad de esos valores en la sociedad cubana es asistir a un debate, a cualquiera de las constituyentes. Bueno, a ver, a cualquiera no, a la de 1901 y la de 1940, porque realmente fueron constituyentes que se discutieron con una gran participación de la opinión pública. Más incluso quizá en la del 40, porque los medios tecnológicos lo permitían, ¿no? Claro. Pero también en la de 1901 los debates fueron siempre públicos, siempre en un teatro, la prensa discutía todo lo que se hablaba en tiempo real, el mismo día salían las notas y las opiniones, etcétera. La prensa en aquella época tenía una función de formación y comunicación de la opinión pública extraordinaria, el periodista, y eso enlaza con el proyecto de Mayito y con bueno, la colaboración que estamos haciendo entre nosotros. Pues el periodista tenía ese rol, ¿no? Como rol fundamental. No era simplemente informar, sino también era debatir, ¿no? Y comunicar ideas y debatirlas, ¿no? Y ese proceso, ¿no? Ese proceso es extraordinariamente interesante. Y mi proyecto era muy ambicioso, lo sigue siendo muy ambicioso, en darle un seguimiento cotidiano a los debates de las constituyentes de 1901, del 28 y del 40. Y ver el proceso de discusión, los personajes que intervenían, las opiniones, las diferentes posturas, irle dando, hasta dramatizar quizá algún tipo de diálogo, porque hay de todo, es decir, es como una novela, se podría hacer, es más interesante, para mí es mucho más interesante, claro, me van a decir que soy loco, ¿no? Pero para mí es más interesante leerme esos debates que ver Netflix, ¿entiendes? Porque hay de todo, hay humor, hay momentos tristes, hay momentos alegres, hay momentos simpáticos, hay chacarrillos, hay peleas, hay conflictos, hay de todo. Puede ser un producto muy, muy, muy entretenido, ¿no? Una dramatización de ese proceso puede ser muy entretenida. Y la del 40 aún más, porque las posiciones son aún más divergentes, más contrastantes, y los debates son aún más candentes. De hecho, bueno, no por gusto, los años que siguieron a ese proceso no fueron exactamente estables en Cuba. Bueno, Cuba nunca tuvo una existencia muy pacífica como república, pero bueno, pero me parece, ¿no? Eso yo pensaba también cotejarlo con información ya más bien ya dura, ¿no? Como por ejemplo, yo tenía pensado dedicar varios capítulos al censo de 1900, en el que pudiera hacer una descripción de cómo era Cuba en ese momento en el que se hace la constituyente. Es decir, había una serie de ingredientes ahí que yo quería explotar y que hacían del proyecto un proyecto muy ambicioso. Por eso digo que es un proyecto de vida, porque después con la del 40 iba a ser igual de amplio. Había que estar al tanto de las decenas de constituyentes, de sus opiniones, de las formaciones políticas, y es un proceso complicado. Por otro lado, quería también comunicar eso de muchas maneras, no solamente a través de un audio en el cual yo describía, dramatizaba o leía el proceso, sino también compartiendo información a través de diferentes plataformas, en Instagram, en Telegram tenemos todavía un canal que hace rato que está inactivo, pero que yo pienso volver a activar pronto. Un canal en el que se publicaba información, imágenes con descripciones, curiosidades, información sobre los diferentes protagonistas del proceso, los constituyentes, las personas que fueron delegados a las asambleas. Es decir, llevaba todo un trabajo de
no solamente de investigación, sino de comunicación bastante complejo en ese sentido, ¿no? Ya... Sí. Te interrumpo un momentico porque igual estás hablando en pasado porque tú lo fuiste haciendo y creando hace un Sí, tiempo, claro, pero en eso ese está ahí. momento, sí. O sea, el que quiere Por escuchar supuesto. las cosas, busca Cuba Constituyente en Telegram, lo busca en Exacto. podcast, en distintas plataformas, en Facebook también tiene una página, y En ahí va a Facebook ver tenemos una todo. O página. sea, lo puede empezar a consumir, es lo que hablábamos al principio, que son cosas, productos que quedan ahí y que están al servicio, digamos, de la formación. Por Claro. ahora, sin un tiempo X que se pueda perder, ¿no? No, están ahí Claro. para cada cual, para No, el tiempo de cada cual. la página de Telegram quizás sea el aspecto más completo del proyecto, porque la página de Telegram es una especie de blog en el cual hay un número relativamente grande de publicaciones. Es decir, usted entra a la página de Telegram y va a la primera publicación y empieza a leer y puede tener una lectura continua así de unos cuantos posts, publicaciones, fotos, imágenes, comentarios. De hecho, en una ocasión en la que se cumplía aniversario, que fue en el año 2021, ¿no? Que se cumplía aniversario cerrado de la Constituyente, los 120 años, pues yo fui publicando día por día lo que ocurría en la Constituyente, lo fui narrando en la propia página de Telegram, ¿no? Y todo ese contenido está ahí. Es lo más completo del podcast como tal. Hasta ahora solo creo que han salido 3 episodios, ¿no? Pero que venía uno muy interesante, que lo tengo ahí preparado para grabar casi, pero estoy esperando estoy tratando de encontrar un poco de un remanso que me permita ocuparme de eso. Uno muy interesante porque ya no es el debate en la Constituyente de Cuba, es algo previo, es el debate en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, en relación con la declaración de guerra a España. Y también es muy interesante porque es del otro lado, es decir, la fuente de inspiración en gran medida aunque sea muy popular decirlo en Latinoamérica, pero la fuente de inspiración o las fuentes de inspiración de la democracia del lado de acá, especialmente de la cubana, han estado en Francia y Estados Unidos. Y Estados Unidos, por supuesto, que tuvo un peso importante con sus virtudes y defectos en la Constituyente de 1901 y en las figuras que participaron en esa Constituyente, porque independientemente de que muchos de ellos tenían una postura contraria a que la influencia de los Estados Unidos en Cuba fuera excesiva, al mismo tiempo estaban formados en esos mismos valores, ¿no? Claro. Y realmente no era una oposición, no sé, no había una oposición radical. Oposición berreta, digamos, exacto. O de berreta infantil. Por otro lado, hay un gran error muchas veces cuando se habla de los Estados Unidos como si fuera una sola cosa. Y el problema está que esos mismos que se oponían al exceso de influencia de los Estados Unidos en Cuba, en el país que iban haciendo, o en el Estado, en la nación que iba adquiriendo una forma estatal, esos mismos tenían muchos aliados hasta en el Congreso de los Estados Unidos. De manera que no se puede hablar tampoco de los Estados Unidos como algo monolítico y ya sea perverso o bondadoso que nos influye. No tiene nada que ver. Hay aliados para todo el mundo. Actualmente, incluso en el mismo Congreso, hay aliados para la dictadura cubana, hay aliados desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, sí, el ideal republicano y democrático, con muchos defectos y muchos problemas, bueno, provoca eso, que en tu Congreso haya de todo. Y en Cuba lo hubo durante un tiempo, pero bueno, no salió del todo bien, no mantuvo la estabilidad. Ellos han podido hacer elecciones cada 4 años y censos cada 10 años desde que son país, desde que son un estado, pero no todo el mundo tiene esa... no todo el mundo tiene esa historia de estabilidad. Pero bueno, cada cual con lo suyo. Coméntame un poquito de Palabra del Tiempo y ahí pasamos después al nuevo proyecto. Palabra del Tiempo fue algo que yo también desde el principio quería hacer, desde que empecé a descubrir el podcasting, ¿no? Era algo que quería hacer porque, bueno, tú conoces a Rafael Almanza. Rafael Almanza, tengo que hacer una pequeña presentación para que el que no lo conozca, bueno, se dé cuenta.
Rafael Almanza es un escritor cubano, camagüeyano, de aquí, de mi ciudad. Yo lo conocí hace muchísimos años, somos amigos hace más de 25 años. Y es un escritor que ha escrito quizá algunos de los volúmenes de poesía más importantes contemporáneos. Podría decirse quizá hasta de la lengua, pero bueno, si no queremos ser excesivamente presuntuosos, vamos a decir que de Cuba. Pero decir de la lengua española, bueno, no es totalmente un disparate. O no es un disparate para nada. Aunque no tenga autoridad para decirlo yo, pero bueno, otros lo dicen. Pero no solamente es un poeta, sino que también es un pensador, es hasta cierto punto historiador, crítico y curador de arte, crítico cinematográfico, es decir, un polígrafo en propiedad y casi un hombre renacentista, ¿no? En cuanto a la variedad de intereses y capacidades y habilidades que tiene en el campo de la cultura, de la creación, de la literatura y de las artes, ¿no? Y también es un maestro. Siempre, bueno, yo lo conocí cuando yo tenía apenas 17, 18 años y muchos de sus amigos lo hemos conocido a edades muy tempranas y él ha sido una especie de maestro, de formador. Nos ha dado esa orientación que nos faltaba, que encontrábamos que era insuficiente lo que teníamos en la escuela. Era insuficiente lo que recibíamos por todas partes en un entorno muy hostil para el pensamiento crítico y para la creación. Y él ha sido en un alcance muy pequeño, porque depende de ir a su casa a hacer la visita, ¿no? Por lo tanto, no tiene el alcance nacional que podría tener un podcast. Pero con ese alcance pequeño ha tocado la vida de muchos y muchas jóvenes que hemos ido ahí buscando ese aprendizaje, ese conocimiento, ¿no? Y él es una persona muy generosa y siempre ha estado siempre está en la mejor disposición de seguir esa vocación, porque es una vocación en él. Él dice siempre que son sus dos vocaciones, ¿no? Maestro y escritor. Entonces, Palabra del Tiempo era para mí, ¿no? Era como una extensión de esa vocación, era una forma de hacerlo accesible y de alguna forma de preservarlo, porque tiene una función, por supuesto, de preservación de un material que es realmente histórico. Es decir, solamente Almanza expresando sus opiniones, ya eso es un material histórico. Se trata de un escritor que va a estar en los libros de historia de la literatura cubana si siguen existiendo esos libros dentro de 50 años. Y preservar sus opiniones, sus experiencias, sus consideraciones, tanto sobre el mundo contemporáneo como sobre el pasado, pues me parecía que ya de por sí justificaba el esfuerzo de crear ese documento histórico. Pero por otra parte también era una contribución al debate, porque por supuesto que nadie tiene por qué estar de acuerdo 100% con las opiniones de Almanza, ni siquiera yo lo estoy. Y ya te digo, tú dices que el diálogo que establecimos en Palabra del Tiempo, yo le llamaría monólogo asistido. Porque Almanza tiene la cualidad por esa misma vocación de maestro, de a veces hablar como si estuviera dando una conferencia, muy informal y muy afable, pero es casi una conferencia porque son largas elucubraciones y reflexiones, etcétera, que uno agradece y que escucha con mucho placer. Sí. Y yo de por sí traté de interferir en lo menos posible, o sea, solamente darle pie a que él se expresara. Así que como tal, diálogo, no tanto. Pero bueno, sí, siempre a veces quizá no tanto como yo hubiera querido, al menos en estas 2 primeras temporadas. Si hay una próxima temporada, bueno, trataré de hacerlo distinto porque hay gente que me lo ha pedido, ¿no? Pero yo traté de dejarlo que él se expresara libremente, introducía algún tema, quizás sí alguna consideración, le rebatía algo para ver cómo respondía. Pero bueno, tratando de estimularlo a que él hablara, y salieron unos podcasts muy interesantes, creo que incluso hasta divertidos en algunos momentos, casi siempre más largos de lo que me había planificado. Yo me planificaba episodios de media hora, pero casi siempre llegaban incluso a los 40 minutos, algunos duran 1 hora. Ya creo que son como 3 episodios, ¿no? Divididos en 2 temporadas. Sí. Y creo, y para mí ha sido una experiencia muy positiva, y creo que es algo que contribuye también al debate contemporáneo. Ya te digo, porque
bueno, como te decía antes, usted puede no estar de acuerdo con algunas o con todas las opiniones de Rafael Almanza, pero tanto por la forma como él las expresa, como por el propio contexto y la forma en que está comunicado, pues por lo menos es una contribución al debate. Y es una contribución a destruir ese discurso monocorde al que estamos acostumbrados y que gracias a la internet y a los nuevos medios estos que tenemos para comunicarnos, pues se ha ido rompiendo muy poco a poco, pues todavía no llega a la mayoría de la gente todavía está prisionera en burbujas, ¿no? En burbujas que no, de las cuales no pueden salir. Pero cada vez a más personas y especialmente a los jóvenes, que yo sé que son los que tienen quizá más curiosidad para descubrir cosas nuevas, para descubrir alternativas, para buscar, para expresar una insatisfacción, ¿no? Que en esa edad, en la edad de la juventud, siempre se tiene, pero cuando vives cercado, como se vive aquí, más todavía. Sí, yo creo, y yo destacaría una cosa, y ahí ahora pasamos al tema, digamos, al segundo tema que nos ocupa, que es lo que están haciendo actualmente. Primero, justamente lo que decías de que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que fuera, no es solo la manera, sino los fundamentos que articulan ese pensamiento, el pensamiento de Almanza, te hace crear tus propios fundamentos, buscarlo, si estás en Exacto. contradicción o justamente coincide, incluso puedes coincidir y coincidir por otras formas o por otras cosas, con otros argumentos que incluyen a ese, pero que incluyen otros, en fin, otros autores, otra historia. Yo creo que, por supuesto que eso no solo enriquece la cuestión de saber quién es Almanza y la importancia que tiene en sí y que estoy convencido de que va a seguir teniendo dentro de la cultura cubana y mucho más cuando trascienda, digamos, como ahora con este podcast y con muchas otras, o sea, con sus libros, qué sé yo, trascienda su propia casa, ¿no? Yo creo que por supuesto que vale mucho por eso, vale mucho el podcast también por la forma en la cual que tú, tú dices monólogo asistido, pero justamente eso también tiene un interés que es el captar el tiempo del pensamiento de un poeta, de un escritor, o sea, esa palabra desplegada en ese tiempo en que surgen las ideas, en que se desarrollan, y eso de alguna manera escuchado de una forma muy realista, ¿no? O sea, es como casi situarse en alguien, yo que lo conozco, que he escuchado, que he estado en sus conversaciones, me puedo representar perfectamente estar dándome balance ahí en el cuartico al lado de la sala, escuchándolo, porque es así hemos tenido la experiencia mucho. Y yo creo que eso es también un valor importante del podcast, ¿no? Que transmite eso, transmite esa realidad que necesariamente la hemos compartido muy pocos, ¿no? Y que ojalá que a través del podcast otros lo puedan compartir, esa fluidez, esa riqueza de pensamiento de Rafael Almanza. Y bueno, hablando de riqueza, de fluidez, de solidez, quería, bueno, presentar el tema sobre Sergio Carbó, este gran periodista de la República, que es un personaje realmente paradigmático en muchos sentidos. Yo creo que muy parecido a Almanza, sobre todo en esa necesidad, ese deseo de encontrar fundamentos, la verdad, de comunicar, de enseñar. Y bueno, quiero que me hables un poco de qué es para ti esta figura y fundamentalmente el libro con el que estás trabajando, que ya está trabajando Mario en una edición del libro, pero que tú estás trabajando también en una versión, digamos, más por el podcast. Cuéntanos un poco qué viene siendo esto nuevo que estás haciendo ahora. Sí, bueno, voy a empezar por lo último que dijiste, porque, exacto. Precisamente otra de las aspiraciones que yo tenía con este trabajo, esta especie de laboratorio de podcasting que tenía la ambición de crear, ¿no? Para generar este tipo de materiales, era introducirme en la producción de audiolibros, ¿no? Audiolibros que he consumido, por ejemplo, el proyecto LibriVox, que son libros que ya el derecho de autor ya están disponibles y pueden ser publicados libremente, no hay ningún tipo de problema con el derecho de autor para hacerlo y que
y son grabaciones que muchas veces son, yo consumí mucho de eso también, son grabaciones que son muchas veces incluso caseras, que quizá la producción no es no es una producción de estudio cuidada, con actores pero que es muy cercana, porque en primer lugar muchas veces es como que alguien te está leyendo, no se trata de un locutor o de un profesional, sino alguien, y eso es una experiencia humana muy cálida, ¿no? Que alguien cualquiera te esté leyendo, siempre que lea bien y se entienda, por supuesto. Y al mismo tiempo porque esa idea horizontal, ¿no? de hacer algo que no requiera una institucionalidad demasiado compleja para poder elaborarse, bueno, me llamaba la atención. Y hay una carencia, por supuesto, de audiolibros cubanos, como es lógico, especialmente de estas temáticas que nos interesan a nosotros, ¿no? Y yo quería hacer eso, quería hacer audiolibros de libros cubanos históricos que cuando uno lee hoy en día, nadie los lee hoy en día, pero cuando uno los lee, uno descubre muchas cosas que tienen una actualidad increíble, descubre muchas facetas de la historia y del pensamiento cubano que le parecía que en la clase de historia no sospechaba. Y quería también poner a disposición del público, del tamaño que sea, que le guste consumir materiales sonoros, pues quería poner a disposición de ellos también estos materiales. Y así surge la conjunción esta entre Mario Ramírez y yo. Mario Ramírez tiene una ambición similar de editar estos textos olvidados, antiguos, etcétera, pero que conservan una gran actualidad o que tienen un gran valor informativo o de lo que hablábamos antes, para comprender nuestros valores, nuestros orígenes, etcétera. Y él, con esa ambición, nos acercamos y dijimos, bueno, pero tú puedes reeditar esos libros, elaborar algún ensayo introductorio, etcétera, en los que yo colaboraría, etcétera, porque tengo formación como historiador y todo lo demás. Pero también podemos ampliar la oferta, podemos conjugar nuestros proyectos y ampliar la oferta de formatos en los que lo podemos compartir. Y uno de ellos es el audiolibro, que es muy útil para determinados consumidores, ¿no? Y así fue como surgió la idea de que los proyectos colaboraran entre sí. También algo que ha sido también, o por lo menos yo lo entendí así en la convocatoria, ¿no? Algo que ha sido también privilegiado tanto por Ánima como por Cultura Democrática, ¿no? La idea de que los proyectos auspiciados puedan colaborar entre sí, puedan trabajar juntos, apoyarse mutuamente. Y me pareció que eso le añadía un valor tanto a lo que estaba haciendo él como a lo que estaba haciendo yo. La posibilidad, ya que estamos en la misma ciudad, ya que estamos en proyectos similares, etcétera, poder colaborar me parece muy importante. Y en un proyecto que realmente tiene una respiración a largo plazo, ¿no? Tiene una dimensión a largo plazo porque se trata de algo que no debería agotarse en 1 o 2 libros, sino que debería constituir una biblioteca en un futuro. Porque eso nos llevó a hacer la lista de los primeros libros que podíamos trabajar. Y por supuesto que Mario, el libro de un viaje a la Rusia roja, ¿no? de Carbó, cayó en mis manos por primera vez hace muchos años. Yo se lo presté a Almanza y de alguna forma también Almanza creo que se lo prestó a Mario y Mario lo descubrió, ¿no? Y le fascinó. Porque como Mario es periodista, él también practica el periodismo y está también convencido del valor de este periodismo que se hacía antiguamente, un periodismo de opinión, un periodismo que también constituía comunicar, debatir y producir valores, pues, y valores e ideas, ¿no? Pues a él le fascinó la idea y la personalidad de Sergio Carbó. Y empezamos a hacer una lista de periodistas que podíamos trabajar, de manera que su ambición de estudiar a estos periodistas que realizaban una labor que se atenía a lo que él valoraba en aquella época, pues coincidía también con mi aspiración de estudiar esa misma época. A mí me fascina mucho todo el periodo de la República, ¿no? He estado trabajando más la primera mitad, pero me fascina la República completa, como experimento, ¿no? y como experiencia. Entonces, eso vimos que teníamos esa
esa coincidencia, ¿no? Él estaba interesado en estudiar eso y yo estaba interesado, y eso era una de las ramas de mi interés de estudio, ¿no? De mi enfoque. Así que empezamos a hacer la lista y incluimos varios nombres. Por supuesto, el primero fue Sergio Carbó, pero hay otros nombres. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de los dos que más me interesan a mí, que son Manuel Márquez Sterling y Mariano Aramburu y Machado, porque los he estudiado no excesivamente, pero Sí, durante algún bastante. tiempo. Sí. Y entonces tenemos pensado también sacar libros y escribir ensayos y elaborar materiales sobre otros periodistas. Pero bueno, empezando por Sergio Carbó. Con Sergio Carbó, yo, por supuesto, Mario editaría el libro Un viaje a la Rusia Roja. También quizá tenga pensado otros materiales. Y yo me encargaría, por un lado, de colaborar en la medida de lo posible o de lo necesario en algún tipo de estudio o ensayo sobre el personaje, sobre su obra o sobre su contexto, por lo menos, porque creo que Mario tiene bastante estudiado ya el personaje. Y también me encargaría de elaborar el audiolibro que ya estoy grabando y que, bueno, ya tengo algunos fragmentos más o menos terminados y casi listos. Y también un episodio ya en particular que funcionaría como una especie de entrevista o comentario compartido entre Mario y yo, en el que comunicaríamos estas ideas que sobre Carbó, sobre la figura y sobre la obra de Carbó, sobre su contexto histórico, etcétera, sobre la figura que tenemos, que ya tenemos, y que eso saldría en un episodio quizá, o en dos, no sé, de media hora cada uno, o de una hora en total, que apoyaría o funcionaría como ensayo introductorio del audiolibro o del libro. Y ese es el proyecto que tenemos. Ahora bien, Sergio Carbó, hay que recordar que se trata de un periodista que su etapa de creación o de participación pública estuvo entre los años 20 y los años 50, principios de los 60 fundamentalmente, hasta que falleció. Bueno, tuvo que irse de Cuba y finalmente falleció. De lo que quisiera hablar en la figura de Carbó es en la importancia de su actuación política, ¿no? En el sentido de que es algo que es necesario estudiar más a profundidad. Porque fíjate que en el año 27, 28, él escribe este libro, El viaje a Rusia. Él se describe a sí mismo como un liberal, pero al mismo tiempo manifiesta cierta, no diría que simpatía, aunque hay simpatía también, o hay un esfuerzo por generar simpatía, ¿no? Porque hay un esfuerzo de imparcialidad en Carbó a la hora de visitar Rusia, o la Unión Soviética, que es como se llamaba el país realmente. Y hay ese esfuerzo de imparcialidad y hasta cierta simpatía, pero él se describe como un liberal que está ahí asimilando esas nuevas ideas y tratando de entenderlas. Y eso es un esfuerzo interesantísimo, ¿no? Y además da una idea de la... madurez, yo diría, ¿no? De Cuba. ¿Cómo? De la madurez que había, digamos, de que Cuba no era simplemente un cucurucho aislado en el Caribe, ¿no? Es decir, había un consumo universal de cultura y de conocimiento. No era solamente abrir la boca y recibir lo que te echaban desde los Estados Unidos, ¿no? Había un interés por indagar otras cosas. Además, el ejemplo de Carbó no es el único. Aquí se leía hasta Dokimov, que era un autor en aquel momento contemporáneo prácticamente, ¿no? Y se leían esas cosas, se consumía, las personas de la cultura consumían esos conocimientos. No era una cuestión ya de que, bueno, lo que nos llega de Europa y lo que nos llega de los Estados Unidos. No. Se leían cosas rusas, se trataba de entender el fenómeno de la Revolución de Octubre, ¿no? De la Revolución bolchevique. Y se intentaba comprender, y muchas veces el esfuerzo era realmente desprejuiciado, como es el caso de Carbó. Por eso es tan interesante. Porque ya te digo, él se describe en el libro como un liberal, pero al mismo tiempo manifiesta simpatías por algunas ideas, ¿no? Y manifiesta simpatías por algunas experiencias, o al menos cierta comprensión, o al menos la idea de que, bueno, esto a nosotros no nos sirve, pero si a ellos les sirve, bueno, que lo disfruten, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Hoy en día podemos tener una visión muy negativa del comunismo, tanto como del fascismo, ¿no? O, bueno, para algunos más uno que otro, pero igual. El caso es que son ideologías bastante nefastas.
pero hay que tener en cuenta en el momento en el que está escribiendo Carbó, que la experiencia no es la misma y los resultados históricos no son los mismos que tenemos hoy en día. Hoy hemos tenido la oportunidad de ver todos esos edificios levantarse, derrumbarse y armar los destrozos que armaron. Pero en ese momento lo que estamos viendo es que por alguna razón muy lógica, esas ideologías, que hoy todavía las tienen, recibieron un apoyo y en ellas se depositó una esperanza, porque había problemas reales fuera de ahí. Es decir, como los hay ahora, es decir, hay gente insatisfecha en todos los contextos, en todos los países, y cuando usted está en una situación así, pues está tratando de buscar una salida, una esperanza, una solución por algún lugar. Y eso era una solución todavía que, a pesar de que sus seguidores dicen que no se ha aprobado, bueno, en ese momento realmente no se había aprobado del todo. Ya todavía 10 años después de la revolución se le habían visto las uñas, ¿no? 10 años después de 1917 ya se habían visto las uñas, ¿no? Pero había una esperanza de que si nos agredieron, que si nos invadieron, que si nos estábamos defendiendo del pretexto de siempre. Y por supuesto que todavía había una esperanza de que aquello podía cambiar, podía mejorar, se podía encontrar su cauce, que bueno, era un río revuelto, pero que se podía calmar y podía construir una alternativa verdaderamente válida a lo que existía en el resto del mundo. Hoy ya sabemos que no, a pesar de que sus defensores digan que no, que en realidad nunca se ha aprobado. Bueno, ya... Sí, vaya, no, es decir, ya se probó mucho, me parece. Si lleva 100 años probando una idea o tratando de probar una idea y todavía no has ni siquiera conseguido tratar de probarla, es que la idea realmente tiene algo mal. Exacto. Una cosa es que no la hayas probado, pero otra cosa es que lo hayas tratado de probar y ni siquiera has podido tratar de probarla. ¿Entiendes? Sí. No se ha probado, bueno, pero se ha intentado probarla y no se ha podido ni siquiera intentar. Así que algo mal hay de todas formas, algo no funciona. Pero bueno, en aquella época sí se podía decir eso, ¿no? No, en aquella época todavía se podía decir eso. Yo quería destacar justamente enfatizar, ¿no? Que estamos hablando de los primeros 10 años del comunismo en Rusia, que, a ver, tenemos intelectuales que todavía en los 50 les estaba cayendo la ficha, ¿no? ¿Y qué es lo que tú destacas, digamos, además de todo esto que ya has adelantado, ¿no? De la visión de Sergio Carbó cuando visita, de esta crónica y todo, teniendo en cuenta esa temprana fecha y que de alguna manera es un libro que él publica en Cuba y que tiene una difusión en Cuba y que de alguna manera pienso yo que genera una influencia en el panorama republicano cubano de la época, ¿no? No, fíjate, mira, hay muchos aspectos interesantes en este libro, ¿no? Y en el momento de su publicación, porque estamos hablando de que él viaja a Rusia, si mal no recuerdo, en el año 27 y publica el libro en el 28. Pero es que estamos hablando de que en el año 27 y el año 28 en Cuba se está cocinando una situación revolucionaria, como diría Lenin, ¿no? Una situación revolucionaria total, ¿por qué? Porque el gobierno ha decidido de alguna forma falsear, para no decir romper, pero bueno, falsear la continuidad constitucional. Ha cocinado una reforma constitucional relativamente impopular o bastante impopular, a pesar de que era un gobierno que había ganado las elecciones legítimamente en realidad y con bastante apoyo, ¿no? Y que en su primer periodo había recibido bastante apoyo también. Y había... Estamos hablando de Gerardo Machado, ¿no? De Gerardo Machado, exacto. Pero que... esto es algo que merece un estudio mucho más detenido y mucho más profundo, y que yo espero hacer cuando haga el podcast de la Constituyente del 28. Pero se trata de un proceso muy complejo y con muchos argumentos. Por supuesto que en la clase de historia casi siempre la perspectiva y la visión es muy lineal. Pero realmente se trata de un proceso complejo y es algo que se está creando, porque también a esto hay que sumarle la idea del choque generacional, que es otro tema que yo he trabajado también, la idea del choque generacional en Cuba, porque si hiciéramos un breve análisis, ¿no? Una breve disposición en una gráfica de los momentos álgidos de la historia de Cuba, nos damos cuenta de que curiosamente coinciden con periodos de transición generacional, de alguna forma.
Y entonces esto es un periodo de transición generacional entre la generación del Mambisado, del cual era miembro Machado, que había sido oficial del Ejército Libertador. La gente a veces se olvida de eso, pero realmente lo era. Muchos de sus esbirros también. Y de los que se le oponían también lo habían sido. Así que no hay una santidad monolítica en nada. Y es el periodo de transición entre esta generación que construyó la República, ¿no? Que elaboró la Constitución de 1901, que generó la República, etcétera. Y esta generación de Carbó, esta generación más joven de personas que tenían menos de 40, 45 años en ese momento y que no habían participado en la formación de la República porque eran muy pequeños o no habían nacido, pero que ahora ya estaban en una edad de hacerlo y que encontraban bloqueado el acceso a algo parecido a lo que ocurre ahora, o lo que ha ocurrido en los últimos 60 años, ¿no? Que la nueva generación tiene completamente bloqueado el acceso. Claro, en aquel momento no de la misma manera, no desde la perspectiva de un Estado totalitario, en todo caso desde un gobierno autoritario que por supuesto llevó a cabo actividades represivas violentas y crueles y asesinatos, etcétera. No hay manera de culparlo, ¿no? Pero bueno, por supuesto que no había un Estado totalitario en Cuba. Todavía se podía disfrutar de ciertas libertades, que fueron las que permitieron, de hecho, que hubiera un enfrentamiento con ese gobierno, porque de otra manera no hubiera ocurrido, como lo demuestra lo que ha pasado desde 1959. Es decir, la pérdida total de las libertades impide hasta la lucha por la libertad. Entonces, es un panorama muy distinto. Pero bueno, es ese choque de generaciones también, ¿no? Ese choque entre una generación que tiene copados los puestos destacados en la conducción de la sociedad y del Estado y una nueva generación que viene tratando de insertarse, de cambiar el país, de modernizarlo, de ponerlo en sintonía con la actualidad, con aquello de la actualidad que tiene valor o que vale la pena introducir en el país, y que encuentra los accesos cerrados y que entonces, bueno, ocurre un estallido. Eso no quiere decir que todos los revolucionarios del 30 fueran jóvenes y todos los participantes, es decir, todo el gobierno estuviera compuesto por viejos, ¿no? No, en los dos bandos había de todo. Pero estamos hablando vamos a decir algo así como que del espíritu, ¿no? Del proceso. Y en eso Carbó tiene una posición y una dimensión también muy importante, no solamente porque él participa directamente en la política, llega a ser miembro de la famosa pentarquía después del derrocamiento de Carlos Manuel de Céspedes Hijo, sino que también en la formación de opinión, en la publicación, etcétera. Él representa una posición, sí, liberal, pero que también está abierta a estas ideas, a algunas ideas radicales, ¿no? Que están en boga en la época. Porque hay que decir una cosa. Uno de los problemas de este periodo en la historia de Cuba es que, contrario a lo que muchas veces se afirma en la clase de historia, el resultado del conflicto es a veces que simplemente no existe realmente una derecha organizada. No existe un movimiento conservador organizado. Si tú vas a la Constitución del 40, la Constitución del 40 es izquierda por todos lados. Entiéndase con mesura izquierda. No estamos hablando de comunismo, ni siquiera quizá de socialismo, ¿no? Aunque el propio Fulgencio Batista no solamente hizo una alianza con el Partido Comunista, sino que su agrupación política se llama Coalición Socialista Democrática. Y es Fulgencio Batista, que se suponía que esa era la derecha. Así que te imaginarás. Pero ocurre esto, ¿no? El liberalismo cubano, especialmente a partir de la generación de Carbó y en lo que sigue, es un liberalismo realmente que gira cada vez más hacia la izquierda y hacia la socialdemocracia, al estilo europeo, y bueno, y más allá, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en este contexto lo que no hay es un contrapeso. No es que eso sea, no es que yo le esté pidiendo, ¿no? Ni que lo pida, ¿no? Sí. Pero una forma de moderar el debate es esa también, ¿no? Y lo que hay a partir de 1940, lo que se va creando en la situación, también influye en eso la situación geopolítica, es un conflicto entre los más radicales y los menos radicales.
ya no entre dos posturas políticas opuestas, sino entre dos variantes de una postura similar o semejante, ¿no? Sí, Con yo todo que en pienso realidad que... Batista, con todo que en realidad Batista no era democrático, ni era socialista, ni nada de eso. Batista se agarraba del árbol que lo pudiera salvar, como también hizo su sucesor, porque realmente podíamos discutir eso en otro momento, pero prácticamente fue lo que hizo, ¿no? Pero bueno, ese era el contexto, ¿no? Y en ese contexto Carbó es algo digno de estudiar, ¿no? No solamente por sus posiciones, sino también por su evolución. Porque le ocurre algo similar hasta cierto punto a Mañach, ¿no? Que en un momento de su vida quizá tienen ideas más radicales. Por ejemplo, recuerdo por ejemplo, una idea que el otro día conversaba con Mario acerca de la revolución como fuente de derecho, ¿no? La idea esta de la revolución como fuente de derecho, que en 1930 podía estar muy clara. De hecho, por eso hasta cierto punto Grau tumba completamente la Constitución del 40 y decide regir al país por un estatuto constitucional nuevo. Es decir, la idea esta de la revolución como fuente de derecho, en la que después se apoya la dictadura del 59 para romper con todo lo anterior y generar un orden nuevo. Y cómo Mañach acaba al final de su vida cuestionando esta idea, ¿no? Cuestionando la posibilidad de que eso pueda, porque es que es precisamente en la experiencia directa de él lo que veía es que eso de la revolución como fuente de derecho generaba la posibilidad de que un dictador destruyera toda continuidad con el pasado y generara algo a su medida para mantenerse en el poder indefinidamente. Y esta idea de la continuidad es importante, pero no voy a hablar de eso para no extenderme demasiado. No, ya igual vamos cerrando y después en otro momento ahondamos, digamos, en muchas cosas. Llevamos casi una hora de programa, pero te quería, justamente hablando de eso, porque bueno, el personaje de Sergio Carbó hizo, o sea, tuvo que exiliarse cuando Machado, porque tomó las armas y regresó a una expedición en Jibara y bueno, toda una historia interesante, ¿no? Dentro del contexto. Pero a mí me interesa mucho, creo que para cerrar esta parte y después seguimos ahondando, el contexto del libro, porque justamente en este tiempo he estado leyendo un poco esta parte de la historia en la que se funda, por ejemplo, el segundo partido socialista cubano, el que fundó Mella en el 24, 25, por ahí, paralelamente, que después lo expulsan y toda la situación que se va dando, digamos, de promoción y de diálogo directo con la nomenclatura de Moscú en todas las regiones y todo lo que se va desarrollando de la influencia, digamos, no solamente de las ideas, sino del poder político que van haciendo en esa Rusia roja, ¿no? ¿Qué te parece a ti que puede ser destacable en el contexto de ese momento, de este libro, de esta visión de Carbó, y que es destacable, digamos, para nosotros hoy, de alguna manera, ¿no? No, para mí, por supuesto, que lo más destacable y lo más importante del libro es el esfuerzo por dialogar con ideas completamente ajenas, ¿no? Ese esfuerzo por dialogar es lo más valioso porque precisamente esa es la idea liberal democrática, ¿no? La idea de la democracia liberal es precisamente poder crear un espacio para que el diálogo, es decir, para que haya un mercado de ideas completamente libre en el cual caigan por su propio peso los valores de esas ideas, ¿no? Y yo lo admirable es que no es solamente Carbó, hay un grupo de intelectuales cubanos que tienen la misma postura y esa facultad de poder dialogar con ideas totalmente ajenas o ideas que no son del todo, con las que no se coincide del todo. Y no solamente dialogar con ellas, sino incluso asumir algunos de sus aspectos o comprender su validez, su valor. Carbó empieza el libro, el prólogo que hace del libro es citando un agitador inglés de finales de la Edad Media, John Ball, que preconizaba ideas que él decía que eran ideas originales comunistas, ¿no? Las ideas estas de eliminar a los ricos para que todos tuviéramos lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él encontraba en eso si bien quizá no algo que en la práctica se pueda compartir,
pero encontraba hasta cierto punto una justificación, no quizás justicia, pero sí justificación en el sentido de que el hecho de que eso lo diga alguien que no tiene con qué alimentarse es completamente lógico y es completamente comprensible, ¿no? Porque de alguna manera hay que solucionar ese problema. Y si no existen vías para solucionarlo en una sociedad organizada, pues esa sociedad se va a desorganizar. Porque lo que no puede pasar es que un sector importante de la población se muera de hambre. Lo que no puede pasar es que un sector importante de la población no tenga acceso a determinados bienes o al ejercicio de determinados derechos o al ejercicio de determinadas actividades, ¿no? Eso siempre al final acaba destruyendo la cohesión social y la funcionalidad de la sociedad. Entonces, por supuesto que detrás del apoyo a estas ideas siempre hay que entender cuál es el fundamento, cuál es el origen, porque mira, esas ideas pueden no ser la solución, pero te están indicando una causa. Puede no ser, puede que esas ideas sean un remedio peor que la enfermedad, pero te están señalando la enfermedad y esa enfermedad hay que solucionarla. Es decir, los problemas contra los cuales lucharon los primeros comunistas y los primeros seguidores de cualquiera de esas ideologías, pues eran problemas reales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eran problemas reales que requerían una solución. Por otros medios, quizás, pero la requerían. Y yo creo que este era el enfoque de Carbó. Y yo creo que este era el enfoque liberal democrático. El enfoque de estos pensadores que estaban tratando de solucionar esos problemas. Y, de hecho, la Constitución del 40, lamentablemente, es un compromiso muy frágil, pero también es un esfuerzo por solucionar esos problemas. Sin perder la idea liberal o la idea de una sociedad liberal y la idea de una sociedad democrática. Es un esfuerzo por eso. Y es un esfuerzo en el cual la generación de Carbó se involucró, pero con las cartas marcadas, desgraciadamente, aquello no pudo durar. La convulsión era demasiado grande. Algo de lo que podemos hablar en otro momento, no vamos a hablar ahora, pero bueno. Pero bueno, esto es lo que más me gustaría destacar, ¿no? Lo que creo que tiene mayor valor. Bueno, yo de verdad te agradezco un montón, Ale Michel, el tiempo gracias a ti, gracias a ti. Y la voluntad de compartir tantos años de trabajo y de estudio, a veces en silencio, no solo por el contexto cubano represivo y todo lo demás, que por supuesto que es terrible, sino también por el carácter de la asimilación y la producción de conocimiento que implica una temporalidad distinta y que es un valor inmenso y que para mí es importante destacarlo y destacarlo en tu figura y en la de tantos colegas, amigos y conocidos, ¿no? Así que yo creo que a los que vean este programa los invito a ver los podcasts que ya están hechos, toda la investigación que has ido llevando a cabo y a esperar, como estoy esperando yo ahora mismo, con muchas ganas de escuchar y cuando se edita el libro por parte de Mario, de leer, pero sobre todo de escuchar, de dialogar con este gran personaje de la República que yo, si no es porque ustedes empiezan a trabajar sobre la figura, no conocía nada y no soy un digno ejemplo, digamos, como investigador, pero creo que sí como ciudadano del desconocimiento que hay de la República y de la falta y la necesidad que tenemos todos de reconstruir mucha de esa historia para construir el futuro. Así que te agradezco un montón, Michelle, y bueno, invito a todos a que vayan buscando las cosas que están hechas y las cosas que están por hacer. Así que bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Así que ojalá que todo llegue. Bueno, gracias.